Ya cabros, lo prometido es deuda. Ya está Yuzu disponible en su página oficial. Yo estaba esperando esto. Así que nada, pues démosle con el video. Va a ser un video express súper rapidito porque es lo mismo que Yuzu, pero igual les voy a enseñar de dónde sacarlo, cómo configurarlo, cómo cargar los juegos, sus updates, DLC y los mods. Y con eso ya estaría listo para poder jugar. Ya después lo otro ya serían los problemas que siempre surgen y eso va a depender de su computador, de su dispositivo Android, etcétera. ¿Ya? Así que vamos con el video. Bueno, ¿cómo llega a esta página? Lo primero que hacen en su navegador escriben Suyu, porque ahora se llama Suyu y no Yuzu, escriben Suyu y se dirigen a este, el que dice suyu.dev. Seleccionan acá y se van acá donde dice Download. Le dan a Download, esperan un poquito y ahí se les va a empezar a descargar el emulador. En este caso yo lo voy a dejar en el escritorio. Una vez descargado, recuerden que tienen que tener un archivo para descomprimir y el que yo les recomiendo es WinRAR. Se van a Google, bajan WinRAR, lo instalan, es gratis, no hay ningún problema. Entonces si nosotros abrimos esto, van a ver que hay una carpeta que se llama Release. Esto lo podemos arrastrar directamente, esperamos un poquito a que cargue y ahí estaría listo. La otra opción es clic derecho, se van a donde diga WinRAR y le dan a extraer aquí. Esa es la otra opción. Esto ya no lo necesitamos, muere. Y si nosotros abrimos esto y lo mostramos en carpetitas, es exactamente lo mismo que RioJinx o exactamente lo mismo, bueno, no exactamente, pero es muy similar a RioJinx o a Yuzu en la versión Early Access. Todos estos archivos ustedes los tienen que tener en esta carpeta guardados porque el emulador suyo está en una versión portable, no viene con un instalador. Entonces usted ya tiene Yuzu para llegar y abrirlo, que es el que está acá, el que termina en .exe. Le da doble clic y listo, se les va a abrir y si se dan cuenta es Yuzu, pero acá arriba dice suyo. La misma web. Entonces vamos a ir con las keys. Tanto para keys como firmware tiene algo nuevo suyo, que es en la parte de acá arriba donde dice herramientas y acá dice instalación de las keys y la instalación de los firmware. Usted puede hacerlo de esta forma, selecciona aquí instalación de las keys, busca donde tenga las keys, la instalar y aquí en la instalación del firmware selecciona aquí, busca donde está el firmware y la de instalar. Yo les voy a enseñar de esa forma y les voy a enseñar de la forma antigua. Entonces para eso nosotros necesitamos tener tanto keys como firmware. En este caso lo vamos a hacer en la versión 17.0.1 que es la más actual en estos momentos de marzo 2024. Más adelante si salen versiones nuevas tienen que realizar el mismo proceso para actualizar tanto keys como firmware. ¿De dónde nosotros podemos sacar esto? Yo no se las puedo compartir porque ya saben que esto va en contra de las reglas, copyright, etcétera, etcétera, etcétera. Y no me quiero meter en líos, las tiene que buscar por su cuenta. Pero como dato, y como siempre les digo, en la descripción de este video está el Discord de nuestro grupo de Fulano Gamer, en donde nosotros hablamos de todos los archivos relacionados en este video. Todo lo que usted ve en este video lo puede encontrar también ahí en ese servidor, ¿ya? Pero aquí en YouTube yo no les puedo compartir y no les puedo dejar ningún link directo, ni en la descripción del video, ni en un comentario fijado. Eso, una vez aclarado eso, ya vamos con las keys. Abrimos las keys y vamos a tener estos dos archivos. Estos dos archivos los voy a extraer acá en el escritorio. Acá tengo uno y acá tengo otro que se me fueron a la otra pantalla. Y ahora me voy a ir a Yuzu, voy a ir a herramientas y voy a darle a instalar description keys. Busco dónde están y en este caso aquí está el archivo que se llama prod keys y le doy a abrir. Y ahí me dice que fue instalado correctamente. Le voy a dar OK. Y la otra forma es, nosotros vamos a archivo. Y la otra forma es acá. Nos vamos a archivo, abrir carpeta de Yuzu. Y acá va a haber una carpeta que se llame keys. En el caso que no esté la carpeta, se crean la carpeta y le ponen keys. La abren y aquí están las keys, las prod keys y los title keys. Este archivo se crea cuando usted ya tiene cargados los juegos. Lo más probable es que si usted primera vez que abre el juego y todavía no selecciona una carpeta donde tenga los juegos, no les va a aparecer este archivo. Así que no se preocupe. El importante es este, para poder abrir los juegos. Ya, cerramos esto y ahora nos vamos a ir a firmware. Para el firmware y confirmar que esté instalado la última versión es acá abajo. Si se dan cuenta, miren, acá está el firmware. Yo voy a quitar el firmware y voy a volver en un segundo. Ya, volví y si se dan cuenta ya no tengo el firmware en la última versión porque aquí no aparece nadita. Entonces, agarramos el firmware y son todos estos archivos. Todos estos archivos. Si usted arrastra todo esto y lo deja acá en el escritorio, va a dejar la caga. Entonces vamos a darle clic derecho, nos vamos a ir acá donde dice WinRAR y vamos a ir acá donde dice extraer en firmware. Seleccionamos esta opción y nos va a crear una carpeta
Y dentro de esa carpeta que está acá, dentro de esta carpeta están todos los archivos que yo les acabo de mostrar. Ya, voy a eliminar esto que ya no lo necesito, voy a eliminar esto que ya no lo necesito y va a quedar solamente el firmware. Nos vamos a Yuzu, nos vamos a herramientas y nos vamos a donde dice instalar firmware. Buscamos la carpeta que es esta y le damos a seleccionar. Esperamos a que termine esta barrita y estaría listo. Y si miran acá abajo está la versión 17.0.1. Entonces ahora es mucho más sencillo que antes. Antes, ¿qué es lo que tenían que hacer ustedes? Se iban a archivo, se iban a abrir la carpeta de suyo, creo que antes dije Yuzu, se van acá donde dice NAND, System, Content, Register, y aquí tenían que pegar todos estos archivos que les había mostrado anteriormente. Pero ahora es mucho más sencillo. Y ya estaríamos listos, ya podríamos llegar y jugar. Ahora solamente voy a eliminar esto y usted va a tener algo parecido cuando usted entra al juego. Va a añadir una carpeta donde tenga todos sus juegos. Recuerde, donde usted tenga todas las copias de sus juegos. Los juegos, como ya saben, tampoco se los puedo compartir. Son juegos que usted tiene que sacar de sus propios cartuchos, pero ya sabe que está Discord en la descripción del video en donde lo podemos ayudar y guiar con el tema de los juegos. Nos vamos a ir a la carpeta de nuestros juegos. En este caso yo la tengo acá y aquí tengo los juegos que son los juegos base, los selecciono y ahí me carga automáticamente todos los juegos. Si usted hace este paso y no le aparece ningún juego o le aparecen con un signo de interrogación, es porque lo más probable es que no instaló bien las keys o el firmware, así que tenga ojo con ese detalle. Y ahora solamente ya queda ir a la emulación, a configurar y configurar temas generales, temas de sistema, si usted lo quiere en la región en América, en Europa, si quiere que los juegos estén en español. Aquí si quiere que los juegos estén en español latino. Recuerden que para algunos juegos, los juegos por sí no vienen en español latino, sino que vienen en la actualización o puede que vengan en el DLC. Ya, tengan ojo con ese tema porque hay veces que el juego de por sí no viene con el idioma que usted está esperando, pero después la actualización en el DLC puede venir el idioma que usted está con el que quiere jugar. Le podemos cambiar el nombre al dispositivo. Aquí podemos cambiar la memoria, que por defecto viene 4 GB. Si usted tiene un mejor PC puede subirle, pero yo le recomiendo que lo deje en 4 GB. Podemos configurar el perfil, la red, etc. En CPU lo dejan en automático. Y en gráficos, que es como lo que siempre hay que estar jugando en esta parte para que los juegos vayan bien, o dependiendo del computador que usted tenga, vaya de una mejor forma, en la parte de la API. En la API tenemos las 3 opciones: Vulkan, OpenGL y Null. El Vulkan es más recomendado para las tarjetas de video de ahora, de la actualidad, las que son dedicadas. Seleccione Vulkan. En el caso contrario, si tiene una tarjeta integrada o tiene una computadora patata con gráficos Intel, pase a OpenGL. Pero vaya jugando, si no le funciona a uno, intente con el otro. Y lo mismo con los filtros y las resoluciones. A medida que usted tenga un mejor computador, aumente la calidad, aumente los filtros, aumente las texturas. Y a medida que usted tenga un computador de media o ya de baja calidad, va bajando la resolución, la va bajando 0.5, el filtro lo puede bajar al más cercano, bilinear, va subiendo hasta llegar al AMD. Y lo mismo con el método de anti-aliasing, que si usted tiene un computador de baja calidad, media, también lo puede desactivar. Pero, como yo les digo, si usted tiene un computador normal, de hecho, usted no tiene que tocar nada. Simplemente tiene que llegar y abrir los juegos. Ya que han avanzado, yo voy a probar los juegos con esta configuración, la que aparece exactamente aquí. Y como ya les decía, esto es tan alto, si usted tiene un computador patata, lo va bajando. Mejor calidad, baja calidad, etc. Y en el tema de controles, usted simplemente conecta su control. En el caso mío, yo estoy con uno de Xbox y puede hacerlo hasta 8 jugadores. Selecciona el modo de control. Aquí estoy jugando con un control pro, o puede emular que está jugando con unos Joy-Con o de forma portátil. Y una vez que usted selecciona el control, después tiene que seleccionar el control real con el que usted está jugando. Puede hacerlo con teclado mouse, o en el caso mío, el control de Xbox que tengo conectado. Y ahí lo estoy moviendo las palanquitas. Si usted tiene una configuración especial, puede guardar ese perfil, le pone un nombre a su control y le da a guardar y no hay ningún problema. Y eso sería lo más general. A grandes rasgos le vamos a dar a OK y ya estaríamos listos para poder probar los juegos. Pero antes de eso, quería mostrarles dos apartados que tiene suyo. El primero es la parte de los amigos. Aquí nosotros podemos ver el tema de los amigos, cargarlos, restaurarlos, formatearlos, etc. Podemos abrir el álbum, que es cuando usted realiza capturas de pantalla en el juego. El editor de mí, que es para juegos, por ejemplo, Mario Kart, donde uno quiere hacerse su propio personaje. Usted se ingresa acá, lo lleva directo a la pantalla del creador de amigos. El menú de los mandos, el menú para hacer la conexión de los controles. Y acá tenemos la última adquisición, que es el Home Menú. Si nosotros entramos acá, si se dan cuenta, es literal el menú de la NES. Esto está oculto, obviamente, por razones que ya sabemos.
Y si usted ingresa a estas secciones, obviamente no va a entrar a lo real, ¿ya? Pero es una forma entretenida de tener el suyo. Ya, pero antes de ir a ver si los juegos funcionan, se me olvidó decirle algo sobre los juegos. Los juegos vienen en formato .xi o .nsp. Esas son las dos versiones. Yo acá tengo un video que se lo voy a dejar acá arriba en donde les explico cuál es la diferencia entre estas dos versiones de juego. Pero cualquiera de estas dos versiones les va a funcionar. Entonces, aquí están los juegos que yo ya tengo cargados, que estos son los juegos base. Si yo quiero instalarle una actualización, por ejemplo el Pokémon, me voy acá donde dice clic derecho y me voy a propiedades. Y aquí podemos ver la versión del juego, que es la 1.0.0, y no tenemos ningún mod, ningún DLC, nada de nada. Entonces, para instalar una actualización, nos vamos a ir acá arriba donde dice archivo, y acá donde dice instalar archivos en NAND. Seleccionamos acá y buscamos donde nosotros tengamos nuestras actualizaciones. En el caso mío yo las tengo todas ordenadas en una pura carpeta. Voy a seleccionar acá y acá tengo la última versión, que es la 3.0.1. Le voy a dar a abrir, le voy a dar a instalar. Esperamos a que se instale. Listo. Y vamos de donde está acá abajo a acá. Y miren, acá está la actualización. Aquí nos indica que ya está lista la instalación de la actualización. Y con el DLC se realiza exactamente lo mismo. Me voy a archivo, instalar archivo en NAND, me voy acá donde dice DLC y selecciono el DLC y le doy a abrir, instalar, listo. Y si nos damos cuenta, ahora dice DLC. Y también usted lo puede ver aquí en propiedades del juego, y ahí están los dos. Y si no quiere utilizar el DLC o la actualización, los puede desmarcar y no hay ningún problema. Y el último paso son los mods. En el caso de los mods, yo aquí tengo un mod que lo tengo acá, que es del Mario Wonder, en donde hace un zoom out al juego. En vez de tener un zoom normal, hace un zoom hacia afuera. Entonces nos vamos al juego, clic derecho, abrir ubicación de los mods, y acá vamos a pegar el mod. Cerramos esto y si nos vamos acá a propiedades, vamos a ver que está puesto el mod. Ojo, hay un detalle con los mods. El mod funciona con la versión del juego. ¿A qué me refiero con esto? Hay mods que funcionan exclusivamente para ciertas versiones de los juegos. Este mod funciona para la versión 1.0.0 del Mario Wonder. Si usted tiene un mod, por ejemplo de Pokémon, que funciona para la versión 1.0.0, pero usted tiene el juego en la versión 3.0.1, lo más probable es que el juego no le arranque, o le tire pantalla negra, o se le cierre el emulador. Pueden ser esas opciones. Si no le funciona, puede ser por eso, que el mod no es compatible con la versión que usted tenga instalado. Así que tenga ese ojito, ese detalle al momento de bajar los mods. Y ya estaríamos listos. Ahora sí que sí, nos vamos a ver qué tal los juegos. ¡Oh! Y ahí estamos. ¿Puedo adelantar esto? No puedo, weón. ¡Oh, qué fome! No. No puedo. Ah, tenía el control apagado. Ahí está. Ya pues, cabros. Y ahí estamos en el juego. Bueno, lo que yo les decía es que Suyu acaba de comenzar. Sean pacientes con los desarrolladores nuevos. Acaban de lanzarlo. No son los creadores. Creo que sí hay algunos que trabajaron anteriormente, pero no son los oficiales de la versión anterior, que era Yuzu. Ya, así que tengan un poco de paciencia. En mi caso, yo voy a seguir con Ryujinx. Me va mucho mejor Ryujinx que Suyu. Pero inténtenlo. Este video era una pinceleada rápida, y después más adelante a lo mejor vamos a hacer una guía más detallada, así como las que hacíamos anteriormente con Yuzu una vez al año. Ya vamos a seguir en el transcurso del año hablando sobre actualizaciones de Suyu, Ryujinx, o si nace algún otro de estos emuladores para la NS. Y nada, lo invito a que se suscriba para que esté al tanto de las novedades. Y si activa una campanita que está abajo, creo que también lo ayuda para que le lleguen las notificaciones a su dispositivo, a su computador. No, al computador creo que no, al dispositivo móvil. ¿Ya? Así que eso, me voy. Si tienen alguna duda, si les lanzó algún problema Suyu, o saben algún secreto para ayudar a los demás, déjenlo abajo en la cajita de comentarios. Me retiro, que les vaya bien. Y nos vemos en un siguiente video. Eso, nos vemos, cabros. Que les vaya bien. Chao. Se cuidan. En estos momentos están apareciendo los miembros del canal. Los Patreon. Eso, si me quiere ayudar, si quiere ver estos videos anticipadamente, ahí está el botoncito para unirse. Ya, eso, nos vemos. Chao.